Hola, el video de hoy se va a tratar sobre una exposición del sistema nervioso. Somos el Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas con la carrera Químico Farmacéutico Industrial en la Unidad de Aprendizaje Anatomía Humana dirigida por la profesora Maribel Castañeda Herrera. Somos el grupo 1FV2. Mi equipo es el número 5 y está conformado por Navarro Elizalde Tenor Sinué, Ortega Suárez César, Padrón Mecindo Kevin Josué, Ramírez García Nadia, Sánchez Pavón Pamela y su servidora Saavedra Luna Yaret. El sistema nervioso autónomo. Este se divide principalmente en simpático y parasimpático. El sistema nervioso autónomo es la parte del sistema nervioso que controla y regula los órganos internos, esto sin la necesidad de realizar un esfuerzo consciente por parte del cuerpo. La mayoría de los órganos están controlados por el sistema nervioso simpático y parasimpático, y algunas veces ambos tienen efectos opuestos en el mismo órgano. En las siguientes tablas se mostrarán los efectores y las funciones del sistema nervioso autónomo. El primero de estos efectores es el ojo. En los músculos circulares no se posee inervación en el efecto simpático y en el efecto parasimpático presenta la contracción de la pupila. El siguiente de estos músculos son los músculos radiales. Estos presentan en el efecto simpático la dilatación de la pupila, mientras que el efecto parasimpático no presenta una inervación. El último de estos músculos es el ciliar. Presenta su efecto simpático en la relajación de dicho músculo y también en la acomodación del cristalino para la visión lejana, mientras que su efecto parasimpático constituye en la constricción del músculo y la acomodación del cristalino, pero para una visión cercana. Los siguientes de estos efectores viscerales son las glándulas, empezando por las sudoríparas que tienen un efecto simpático de estimulación de la secreción localizada, mientras que su efecto parasimpático es igualmente de secreción, pero esta vez de secreciones generalizadas. Las siguientes son las lagrimales. Su efecto simpático es la vasoconstricción que inhibe la secreción de las lágrimas, y por el contrario, su efecto parasimpático es la secreción ya sea normal o en exceso de dichas lágrimas. Las siguientes son las glándulas salivales. El efecto simpático que presenta son la vasoconstricción que origina la disminución de las secreciones salivales. Esto produce una saliva gruesa y de consistencia viscosa. Su efecto parasimpático es la estimulación de dichas glándulas, la vasodilatación y la producción de secreción abundante y acuosa. Las glándulas gástricas presentan un efecto simpático de vasoconstricción que inhibe las secreciones gástricas y por el contrario el efecto parasimpático que estimula la secreción. Por último, las glándulas intestinales presentan su efecto simpático con inhibición de las secreciones y su efecto parasimpático es la estimulación de dichas secreciones. El siguiente efector visceral son los pulmones. Su efecto simpático es la dilatación de bronquios y bronquiolos, y su efecto parasimpático es la constricción de dichos bronquios y bronquiolos. Esto quiere decir que en el efecto simpático se amplía el radio de los bronquios y bronquiolos y en el efecto simpático se va cerrando. En el corazón, el efecto simpático se presenta en el incremento de la frecuencia y de la fuerza de contracción. Esto es conocido como taquicardia y también la dilatación de las arterias coronarias. El efecto parasimpático del corazón se presenta como la disminución de frecuencia y de la fuerza de contracción. Esto es conocido como bradicardia y también con la constricción de las arterias coronarias. El siguiente es el hígado. El efecto simpático estimula la glucogenólisis y origina disminución de las secreciones biliares, mientras que su efecto parasimpático estimula la glucogénesis e incrementa la secreción de las secreciones biliares. Siguiendo con estos efectores viscerales, los siguientes son los vasos sanguíneos. Estos se presentan en distintas formas, empezando por los cutáneos. Su efecto simpático es la constricción, mientras que su efecto parasimpático, en su mayor parte, no posee una inervación. Los siguientes son las arterias coronarias, ya anteriormente dichas. Su efecto simpático es la dilatación, mientras que su efecto parasimpático es la constricción. Los vasos sanguíneos de los músculos esqueléticos presentan un efecto simpático de dilatación, mientras que su efecto parasimpático no tiene una inervación. Del sistema digestivo, su efecto simpático son la constricción y su efecto parasimpático es la dilatación. Los siguientes vasos sanguíneos son los del riñón. Estos tienen un efecto simpático
que no tiene una inervación, mientras que su efecto parasimpático es la dilatación. Y por último, los últimos vasos sanguíneos son los de los pulmones, que su efecto simpático es la constricción, mientras que no poseen una inervación en el efecto parasimpático. Mi compañera Sinue acaba de explicar algunos efectos y funciones del sistema nervioso autónomo. En este caso, yo les voy a explicar el del estómago. El efecto simpático que causa es la disminución de movimientos gástricos y el efecto parasimpático es el aumento de los movimientos gástricos, así que vemos que es inversamente proporcional. En el intestino tenemos algo parecido. Aquí sucede en el efecto simpático la disminución de movimientos intestinales y en el efecto parasimpático el aumento de estos mismos. Un ejemplo de los movimientos que tenemos en nuestro cuerpo son las contracciones musculares que se crean para transportar el bolo alimenticio. Cuando la comida entra por nuestra boca, empieza a bajar hacia el intestino y el estómago, es como un movimiento de lombriz. Esto es un movimiento gástrico e intestinal. También tenemos la médula suprarrenal. Esta, en el efecto parasimpático, desencadena la secreción de adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina es una sustancia que va a actuar como hormona o neurotransmisor en el sistema nervioso central. Y el efecto parasimpático, pues tenemos que no posee inervación. Inervación nos referimos a un proceso que es llevado por los nervios craneales y espinales con el fin de activar la sensibilidad, como los movimientos en todas las partes del cuerpo. También tenemos el páncreas. En el efecto simpático tenemos la inhibición de las secreciones exócrinas y en el aumento parasimpático tenemos el aumento de las secreciones exócrinas. Unas de estas secreciones exócrinas, esas producen sustancias que no son hormonales para una sola función en específico, como ejemplo las enzimas. Por otro lado tenemos el vaso. En el efecto simpático tenemos pues que hacen la contracción de vasos y paso de la sangre almacenada a la circulación general. Y en el efecto parasimpático pues no posee inervación. Ya explicamos hace un momento qué es inervación. También tenemos la vejiga. La vejiga en el efecto simpático va a inhibir la emisión de orina por relajación del músculo detrusor vesical. Y tenemos por otro lado el efecto parasimpático que aumenta la emisión de la orina por contracción del músculo detrusor vesical. Este músculo es la última capa del músculo liso que forma parte de la pared de la misma vejiga. También tenemos los músculos piloerectores, que en el efecto simpático van a controlar esa contracción que provoca la erección de vellos, que más lo conocemos como piel de gallina. Y en el efecto parasimpático tenemos efectos mínimos. Aquí notamos que una polierección, que es básicamente cuando nosotros tenemos, es nuestra dermis, pues la capa de la piel, y cuando nosotros tenemos un vello, está como por así decirlo relajado, es como nosotros tenemos nuestra piel, nuestros vellos normales. Sin embargo, cuando se excitan, el músculo se contrae y hace que nuestros vellos tengan una erección. Es por eso que se les llama polierecciones. También tenemos el útero. El útero, en el efecto simpático, tenemos que si la mujer no está embarazada, va a inhibir la contracción. Por otro lado, si la mujer está embarazada, pues va a causar un efecto de estímulo. Y también pues en el efecto parasimpático va a tener efectos mínimos. Por último tenemos los órganos genitales. En el varón, los efectos simpáticos tenemos que va a ser la contracción del músculo liso, del conducto deferente, las vesículas seminales y la próstata. Además van a originar la eyaculación y
pues va a ser una vasoconstricción en el pene y en el clítoris. Una vasoconstricción, como su nombre lo dice, va a ser en nuestros vasos sanguíneos. Significa que se van a contraer y va a haber un estrechamiento entre ellos. Y en el efecto parasimpático vamos a tener esa misma vasoconstricción en el pene y en el clítoris. Además, va a causar la erección de estos mismos y en la mujer va a ocasionar que tenga secreciones. Bueno, ahora comencemos con lo que es el sistema nervioso simpático. En este caso, el sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes bloques. En el primero tenemos el sistema nervioso simpático y por otro lado el sistema nervioso parasimpático. Se podría decir que son antagónicos anatómicos, pero pues realmente tienen una son estrechamente complementarios entre ambos. El primero se encarga de preparar al cuerpo ante una posible huida o a un posible ataque o lucha. Y el sistema nervioso parasimpático se encarga de devolver las funciones normales a todo el cuerpo humano. En el caso de ambos sistemas se originan en la médula espinal y de ahí van a tener conexiones o mejor dicho inervaciones con órganos blancos que pueden en ese caso, como ya vimos en las diapositivas anteriores, ser el mismo órgano blanco pero tener distintas funciones o efectos en ese órgano. En este caso, nosotros vamos a hablar del sistema nervioso simpático. Ese sistema nervioso simpático se encuentra o tiene localización anatómica a los laterales de la médula espinal. Se ubica de las vértebras T1 hasta las vértebras L2. Por eso también se le conoce como sistema nervioso toracolumbar. En este caso de la médula espinal vamos a tener lo que se conocen como neuronas preganglionares. Y una vez salidas de la médula espinal vamos a encontrar lo que son los ganglios que forman al sistema nervioso simpático. En este caso, los ganglios van a formar dos cadenas laterales a la columna vertebral y en estos ganglios se va a dar la sinapsis entre las neuronas preganglionares y las neuronas postganglionares. En el caso de las neuronas preganglionares, su neurona es relativamente corta a lo que es la neurona postganglionar, porque la neurona postganglionar tiene que llegar hasta la inervación con el órgano blanco, es decir, que tiene que hacer un recorrido total en todo el cuerpo. En este caso, la neurona preganglionar se encarga de liberar acetilcolina y la neurona postganglionar libera noradrenalina. En este caso, la neurona postganglionar también cuenta con un receptor nicotínico que ayudará a una mejor sinapsis. Además de lo anterior, también tenemos ganglios específicos en donde se van a dar ramificaciones hacia los órganos blancos. En este caso comenzaremos con el ganglio cervical superior. Ganglio cervical superior. El ganglio cervical superior tiene inervaciones importantes en el ojo, precisamente en los párpados, en el músculo ciliar y el músculo radial del ojo también, y en las glándulas sudoríparas, salivales y nasales en el rostro. En el caso del ojo, este va a apoyarse del músculo de Müller para que ocurra una contracción de los párpados, lo que traería como consecuencias que los párpados o el campo focal sea mayor y tengamos una
visión general de todo lo que está pasando a nuestro alrededor, y esto nos sería de buena ayuda a la hora de poner atención a todo lo que nos rodea en caso de huida. En el caso del ojo y con respecto a los músculos ciliar y al músculo radial, en el músculo ciliar ese se va a dilatar como anteriormente vimos. Ese músculo contiene receptores alfa 1 y por eso sufre esa dilatación, mientras que en el músculo radial, que tiene receptores beta, este en vez de dilatarse se contrae, resultando en la dilatación de la pupila, como lo vemos en la imagen 2. Con respecto a las glándulas sudoríparas salivales y nasales, las salivales y las nasales, este sistema nervioso se va a encargar de inhibir su secreción, puesto que en momentos de huida o de lucha no se necesitaría la producción de saliva, puesto que no se está ingiriendo ningún alimento y no se necesita de su procesamiento. Pero en cambio las glándulas sudoríparas tienen que aumentar su secreción, o en este caso aumentarán su secreción debido a que necesitan termorregular la temperatura del rostro. Ahora pasemos a otras inervaciones importantes. En el caso de los vasos sanguíneos, y gracias a esa inervación, se llevará a cabo una redistribución de la sangre, lo que permite llevar la suficiente cantidad de sangre y por consecuencia mucha cantidad de oxígeno a los músculos y a la cabeza. Esto para aumentar nuestra tensión en caso de huida o de lucha. En el caso de las inervaciones en piel, principalmente y solo en los folículos pilosos ocurre, o por esto se debe el fenómeno conocido como piel de gallina, cuando se levantan los pelitos de toda la piel. Y en las glándulas sudoríparas en la piel también aumentará su secreción. Estas glándulas tienen receptores alfa y en caso de estrés son los receptores alfa, pero en caso de algún receptor muscarínico entra la acetilcolina, y es la única participación de la acetilcolina en el sistema nervioso simpático y actuará como regulación térmica. En el caso de la inervación en corazón, esta tiene lugar en el nodo sinoauricular, lo que genera una respuesta o un efecto en el corazón que aumenta o acelera la frecuencia cardíaca y la fuerza en que se hacen estas contracciones en el corazón. Esto para permitir un mejor flujo de sangre en todo el cuerpo, pero principalmente en los músculos y la cabeza. La inervación en pulmones. La inervación en pulmones provocará una broncodilatación, lo que permitirá una mayor capacidad de intercambio de gases en los alvéolos. Esto nos va a permitir que la oxigenación sea bastante y suficiente para que los músculos tengan la suficiente energía para llevar a cabo alguna acción de huida o de lucha. En el caso de los pulmones cuentan con receptores tipo beta 2. El sistema simpático a nivel abdominal, compuesto por hígado, estómago, vesícula biliar, vaso, riñones y médula suprarrenal. Estos reciben la inervación del ganglio celíaco, que viene de las fibras preganglionares T5 a T12 a través del nervio esplénico mayor y menor. A nivel de estómago, el sistema simpático inhibe las contracciones del estómago, estrecha las arterias y reduce las secreciones y contrae el píloro. Las contracciones se inhiben y los esfínteres se cierran. La vascularización del estómago disminuye. En el hígado, la estimulación del sistema simpático aumenta la producción de glucosa, la
lactato y urato. En el vaso, la estimulación del sistema simpático espasma la vena esplénica. Como resultado, se produce un aumento de la salida de la sangre del vaso. El riñón es mediado por los receptores beta 1, el cual va a liberar renina. La estimulación simpática inhibe la secreción de orina y conduce a la vasoconstricción de los vasos sanguíneos del riñón. En el páncreas se inhiben las secreciones exocrinas. A nivel de la médula suprarrenal, este provoca la liberación de adrenalina y noradrenalina en la sangre a través de los riñones, con el fin de aumentar la activación física y psicológica. El sistema simpático a nivel pélvico. Los segmentos lumbares de L1 y L2 proporcionan las fibras preganglionares simpáticas a través del nervio esplénico lumbar y nervio esplénico sacro. Estos van hacia el ganglio mesentérico superior, mesentérico inferior y ganglio hipogástrico. Estos emergen las fibras postganglionares que inervan a los intestinos, vejiga, útero y testículos. En el tubo digestivo, a nivel del músculo liso, va a disminuir los movimientos intestinales. En la vejiga, su inervación será a nivel del músculo detrusor, que es el que forma parte de la pared de la vejiga. Por lo tanto, va a provocar una dilatación. Este proceso se da mediante receptores beta 2 y en el esfínter interno provocando una contracción mediante receptores alfa 1. En el útero inhibe la contracción si la mujer no está embarazada y la estimula en la que sí está embarazada. En el sistema genital femenino favorece la relajación y en el pene la eyaculación mediante un receptor alfa. Mi nombre es Nadia y yo les voy a hablar sobre el sistema nervioso parasimpático. Este es el responsable de la regulación de órganos internos, del descanso de la digestión y las actividades que ocurren cuando el cuerpo está en reposo, como el sueño. Al ser un sistema de reposo, da prioridad a la activación de las funciones peristálticas y secretoras del aparato digestivo y urinario, al mismo tiempo que propicia la relajación de esfínteres para el desalojo de las excretas y orina. Su función principal es controlar todos los actos y funciones involuntarias del organismo. Las neuronas preganglionares están cerca de un núcleo cerebroespinal, mientras que su axón sigue un nervio raquídeo o craneal y llega a los ganglios periféricos, donde pueden establecer sinapsis o bien lo hacen en el interior del órgano efector parasimpático. Las fibras preganglionares son largas. Las fibras del sistema nervioso no forman fascículos y no pueden ser seguidas, excepto el vago y nervios pélvicos. En este se libera el transmisor acetilcolina, que alcanza y excita el receptor de neuronas postganglionares. Yo les voy a hablar sobre los ganglios parasimpáticos. Empecemos con el ganglio ciliar, que lleva sus ramos parasimpáticos desde el nervio oculomotor. Su inervación parasimpática va para los músculos ciliares encargados de la acomodación y para el esfínter de la pupila, que se encarga de la construcción o miosis. Este ganglio se localiza por detrás del globo ocular. El ganglio pterigopalatino lleva ramos parasimpáticos desde el nervio facial. Su inervación parasimpática va para la nariz, paladar y las glándulas lacrimales. Se localiza en la pared lateral de la cavidad nasal, cerca de la nasofaringe. El ganglio submandibular lleva sus ramos desde el nervio facial y su inervación va para las glándulas submandibulares y sublinguales. Su localización es por debajo de la glándula salivar submandibular, por debajo de la mandíbula. El ganglio óptico lleva sus ramos parasimpáticos desde el nervio glosofaringeo y su inervación va para la glándula salival parotoidea. Se localiza en la fosa infratemporal por debajo de la porción vertical de la mandíbula. Y por último,
Los ganglios intramurales, asociados al vago y sacros preganglionales, se localizan en la submucosa y túnicas musculares de los órganos viscerales y son de las dimensiones microscópicas. Desde estas masas de cuerpos celulares salen los axones postganglionares cortos. A continuación, les hablaré sobre los axones postganglionares. Los axones postganglionares al ojo inervan al músculo ciliar, que éste altera la forma del cristalino, y el esfínter pupilar, que éste reduce el tamaño de la pupila. Los postganglionares, provenientes del ganglio pterigopalatino, inervan las glándulas, aumentan la secreción del ojo y las cavidades nasales y orales. Aquellas fibras provenientes del ganglio submandibular, ambos ganglios reciben preganglionares provenientes del séptimo nervio craneal. Inervan las glándulas salivales, submandibulares y sublinguales, que esto aumenta la secreción. En cambio, los axones postganglionares provenientes de los ganglios intramolares del órgano torácico, abdominales, pélvicos y perineales son muy cortos e inervan en el músculo liso y las glándulas que se encuentran en ellos. Esto aumenta la secreción y la actividad muscular, así como disminuye la frecuencia cardíaca y broncoconstricción.